Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este nuevo video donde vamos a terminar pues el tema que estamos desarrollando desde hace 2 semanas, que tiene que ver con lo que es el conductismo, pues aplicado en este caso a una situación académica, una situación escolar, ¿sí? Hay que recordar que también el conductismo pues es finalmente una teoría también del aprendizaje. La semana pasada estábamos revisando justamente algunos conceptos básicos que tendremos que entender, sobre todo de lo que es el proceso del condicionamiento operante, justamente como un enfoque conductista, pues desarrollado por Skinner, que es el que más difusión tiene, es el que más se aplica dentro de las situaciones de un salón de clases. Estamos revisando justamente pues lo que era la parte del castigo, por ejemplo veíamos lo que es un estímulo aversivo, lo que es el castigo, quedamos que justamente al final del anterior video, quedamos que el castigo va a ser un proceso, un procedimiento que se supone tiende a debilitar o a eliminar completamente una conducta no deseada. Para poder entender esto un poco más claro y de una forma un poco más visual, en este caso tendríamos que seguir este diagrama de flujo, muy sencillo por cierto, donde tenemos primero, debe de ocurrir la conducta que quiero eliminar, o sea, la conducta no deseada, la conducta inapropiada, ¿sí? Acto seguido, al igual como que en el caso del reforzamiento, tiene que seguir inmediatamente después lo que es el castigo, ¿sí? Es decir, justamente esta situación de dar una consecuencia no agradable, generalmente aversiva, a la persona que emite o que actúa esta conducta. Ahora, se supone que siguiendo con este diagrama de proceso, una vez que damos el castigo, esta conducta que originalmente se quiere eliminar o se quiere modificar, pues se supone que justamente con el apareamiento de conducta no apropiada, castigo, conducta no apropiada, castigo y así sucesivamente, se supone que la misma conducta va a tender a desaparecer o pues por lo menos a eliminarse o a debilitarse. Este es el proceso que se seguiría pues justamente para intentar eliminar una conducta utilizando un procedimiento de castigo. Ahora, aquí la cuestión tan interesante que se aborda en esto es justamente, bueno, un reforzador que damos que puede ser cualquier cosa que finalmente tenga en potencia esa característica de hacer que la conducta se siga repitiendo. En el caso del castigo es básicamente la misma idea, nada más que en este caso si hablamos de, por ejemplo, castigos, por ejemplo, una clasificación que menciona Anita Woolfolk en su libro Psicología Educativa, que es, por ejemplo, el castigo 1, que es por presentación, y el castigo 2, por omisión. A continuación vamos a explicar un poquito más a profundidad cuál es uno y cuál es otro. Porque a pesar de que los dos son castigos, no es lo mismo un castigo por presentación que un castigo por omisión. En el caso del castigo o del procedimiento de modificación de la conducta a través de dar un castigo por presentación, es justamente el diagrama que presentamos anteriormente. Ocurre la conducta y se presenta una situación, por ejemplo, que no agrada a la persona, y justamente con esta presentación de este estímulo aversivo, el sujeto, pues en este caso, disminuye las probabilidades de que una conducta ocurra nuevamente. Aquí la condición estricta va a ser justamente esto, que el estímulo aversivo se presente automáticamente o inmediatamente después de la conducta que se quiere modificar o eliminar. Puede ser cualquier cosa que a lo mejor no le guste a la persona, ¿sí? Es decir, en este caso se está presentando algo, ¿sí? No se está evitando algo, no se está quitando algo, se está presentando algo que justamente a la persona desagrada, ¿sí? Tenemos el castigo por omisión, que es igual, el castigo siempre va inmediatamente después. En este caso, en lugar de presentarse, volviendo con este diagramita,
en lugar de presentarse el castigo, se trata fundamentalmente de quitar algo que agrada a la persona, ¿sí? Se supone que para poder realizar con una persona, con un alumno, por ejemplo, esta metodología, este procedimiento para hacer la modificación en base a castigos, pues se supone que tenemos que conocer al alumno plenamente para saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta. Digo, porque justamente a través del conocimiento es como yo me voy a dar cuenta qué es lo que puede funcionar como un castigo por presentación o un castigo por omisión. Eso pues es algo básico que se tiene que considerar incluso antes de planearse la posibilidad de realizar justamente un proceso de condicionamiento operante a través del manejo de castigo. En este caso, repito, se trata de quitar algo que a la persona le gusta. Tal vez es el procedimiento más usado justamente por los padres de familia y, por qué no decirlo también, por los maestros. Donde, por ejemplo, el niño, pongámoslo así, se porta mal, hace algo, no hizo la tarea, rompe algo, le pega a sus hermanitos, falta el respeto a los adultos, etcétera. Entonces supone que inmediatamente después, en este caso, el padre de familia, los padres de familia, y por padres me refiero a papá y mamá, o cualquiera de los dos, si no es que los dos, justamente van a tener que eliminar o quitarle en ese momento preciso al niño que cometió esta infracción o esta conducta aversiva o conducta no apropiada, pues quitarle algo que le guste, ¿sí? Que le guste mucho o lógicamente. Tal vez la forma que a lo mejor muchos de nosotros crecimos es, ok, si no te portas bien, no juegas, si no te portas bien, no haces la tarea, no ves televisión, ¿sí? Si no haces la tarea, no ves televisión, por ejemplo, ¿sí? Era tal vez el castigo que más se recurría justamente pues en nuestros años de infancia, ¿no? Digo, ahorita a lo mejor ya no sería tanto así como la televisión, ahorita puede ser, no sé, el videojuego, puede ser el teléfono celular, la computadora, etcétera. Aquí pues tendría que hacer un pequeño comentario, justamente no es muy recomendable que se utilice como castigo justamente un teléfono celular, un videojuego o incluso la propia televisión. ¿Por qué razón? Porque es darle más valor del que tienen y aparte también una cuestión que no conviene mucho para la salud del niño, justamente castigando con este tipo de objetos. Tal vez pudiera ser no juegas con tu juguete favorito o de repente, como algunas veces me tocó verlo o comentarlo también en otro contexto, de repente pues vamos a castigar, no sé, al juguete, al osito de peluche, a la figura de acción, al Batman. Vamos a castigar a Batman porque te portaste mal, ¿sí? Es decir, de alguna manera, partiendo del supuesto que al niño le gusta mucho, no sé, jugar con su figura de acción de Batman, por ejemplo. Y solamente es por un ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues esto sería este castigo por omisión. Cuando se quita al niño una cosa, un objeto, una situación. Hay que recordar que el castigo puede ser desde algo material a algo inmaterial, algo tangible, donde de repente pues a lo mejor le gusta mucho a este niño esta situación y pues porque se portó mal quitamos ese privilegio. No sé, de repente pudiera ser, ¿sabes qué? Pues no vas a jugar con tu mascota o no vas a ir con, no sé, con tu primo, con tus abuelos, no sé. Pues algo por el estilo. Pero eso sería el castigo por omisión. Bien, a continuación vamos a revisar un poco justamente hasta aquí lo que hemos revisado con estas dos ideas de lo que es el reforzamiento y el proceso de castigo. Tenemos en realidad dos cosas bien diferenciadas en cuanto a objetivos del condicionamiento. Por un lado tenemos en la columna izquierda arriba, dice incremento de la conducta, ¿sí? Es decir, una recompensa, cualquier cosa que a lo mejor se le presente al niño, ¿sí? Por ejemplo, por el simple hecho de tener una conducta, pues que se supone que es apropiada. Ese sería, por ejemplo, el reforzamiento positivo a través de presentar un estímulo
agradable para el niño, y en este caso se pretende incrementar la conducta. Es lo que decíamos la semana pasada. La otra forma, cuando buscamos eliminar la conducta, repito, cuando queremos eliminar la conducta, después de la conducta presentamos un estímulo, que en este caso sería el tipo de castigo 1, donde a lo mejor al sujeto, en lugar de darle una recompensa, pues le damos algo que le genera desagrado, ¿sí? Bueno, poniendo un ejemplo ya en una situación escolar, en un contexto escolar, por ejemplo, permanecer en la escuela después de la hora de salida. Yo creo que todos hemos visto de repente en películas norteamericanas justamente esta situación, que a lo mejor al alumno que se porta mal, lo envían, lo llaman allá a detención, ¿sí? Que a lo mejor es estar fuera del turno de salida, o del horario de salida, permanecer justamente con otros alumnos, haciendo tal vez alguna actividad, alguna actividad que sea diferente, y que por lo tanto, por el simple hecho de que no están en casa, esto les genera pues cierto desagrado. Repito, en este caso se está presentando un estímulo en ambos tipos de procedimiento. Si buscamos incrementar la conducta, tenemos que presentar algo que sea bonito, agradable para la persona. Si tratamos de limitar la conducta a través de presentar un estímulo, pues sería justamente presentarle también algo, pero que resulte desagradable para el sujeto, para el niño en este caso. Ahora, tenemos los dos cuadritos de la parte de abajo, y a la izquierda de su pantalla tenemos el reforzamiento negativo, que se va a usar, por ejemplo, también para, por ejemplo, hacer que una conducta se incremente. En este caso, se elimina un estímulo que ya estaba presente. Dice por acá la información, en el ejemplo, no tener que hacer tareas en el hogar. En este caso, posiblemente a lo mejor el niño busca salirse de la situación, a lo mejor quiere ir a la tienda, porque a lo mejor quiere salir a caminar, no sé, tal vez bueno, en mis tiempos era jugar a las maquinitas. En este caso, en el reforzamiento negativo, se le impide salir de la situación, ¿sí? Es decir, en este caso concreto del castigo por reforzamiento negativo, de la modificación conductual por reforzamiento negativo, no dejamos que eluda su responsabilidad a través de hacer una cosa que a lo mejor le gusta. Por eso, en ese sentido, se maneja el término reforzamiento negativo, porque a lo mejor el hecho de que resulte algo bueno para él salir a la calle, o sea, a lo mejor no hacer la tarea, se busca justamente eliminar esa situación de que tiene que hacer algo que no le gusta hacer. Eso sería cuando, por ejemplo, en el incremento de la conducta, utilizamos un estímulo, más bien lo eliminamos o lo retiramos, ¿sí? Otro sería la eliminación de la conducta. En este caso, por ejemplo, sería utilizar el castigo por omisión o tipo B, donde, como decía en el ejemplo hace ratito, pues era justamente no ver televisión durante una semana. Bueno, que en este caso, para dar castigos, obviamente también tenemos que considerar algunos factores como la edad del niño, y algo muy importante, pues también no nada más en la situación académica, sino también en las casas, es que realmente haya como ese compromiso por parte de los padres o quienes ponen el castigo de cumplir el castigo durante ese tiempo que se señaló. A veces, de repente pues me ha tocado conocer, hay castigos tipo apocalípticos, así como que muy dramáticos, muy exagerados. No vas a ver televisión en una semana, por ejemplo, este que están aquí en la pantalla, ¿no? No vas a ver televisión en una semana, ¿sí? Y bueno, resulta que pues ok, mientras estaba como presente, digamos, pues ahora sí como que los ánimos calientes por la infracción del niño, de repente, pues a los minutos, a lo mejor el niño se retira, bueno, los padres pues se relajan y tal vez pongan la televisión, ¿sí? Pongan la televisión. Digo, obviamente no van a ver los programas que le gusta al niño,
A lo mejor van a ponerse a ver una película, alguna serie, no sé, noticiero, no sé, un programa, ¿no? Finalmente después nos damos cuenta, volteamos que el niño está ahí justamente haciendo lo que hace un momento acabamos de decir que no iba a hacer durante una semana. Si queremos que esto funcione como castigo, tendríamos que justamente también asegurarnos que se cumplan las condiciones sobre las cuales se va a operar el castigo. Es decir, si dijimos no ver televisión en una semana, pues aunque a lo mejor de repente sea mucho tiempo en apariencia, pues lógicamente los padres tendrían que ser muy cuidadosos y estar muy dispuestos a tampoco ellos de alguna manera propiciar que el niño vea televisión. Digo, de repente aquí se trataría que los padres sean conscientes de esto y que finalmente también pues no caigan en el error de que, bueno, que te digo una cosa con la boca, pero con la conducta te estoy diciendo otra cosa completamente diferente. Es decir, tendría que haber siempre congruencia para castigar. ¿Sale? Entonces tenemos esos dos tipos, esos cuatro tipos de manejo conductual, dos para incrementar la conducta y dos para eliminar la conducta. Ahora, una de las principales críticas que se le ha hecho, pues justamente a lo que es el conductismo como método para modificar o eliminar una conducta, pues justamente es la cuestión de cuánto tiempo voy a implementar ese programa de reforzamiento o ese programa de castigo, ¿sí? En esta parte pues de la presentación, pues lo que voy a explicar, igual también a grandes rasgos, tratando de ser pues lo más, digamos, hacer lo más entendible que se pueda, manejamos algo que se llama programas de reforzamiento. Tenemos, por ejemplo, un programa de reforzamiento continuo. En el programa de reforzamiento continuo, por definición, se va a presentar el reforzador inmediatamente después de cada respuesta adecuada. ¿Cada cuánto? Más bien, cada cuándo, siempre. ¿Sí? Lógicamente, este sería tal vez, aunque para definirlo es muy sencillo, para entenderlo es muy sencillo, para implementarlo en la práctica es bastante complicado. ¿Sí? Porque, ok, a lo mejor se supone que estoy manejando un programa de reforzamiento continuo para a lo mejor estimular la conducta de que el niño corrija sus errores de ortografía y no presente una tarea con errores. Se supone que cada vez que el niño haga una tarea y no tenga efectivamente un error de ortografía, pues yo tendría que dar pues el reforzador, ¿sí? Pero ese sería el detalle, que tendríamos que estar al pendiente inmediatamente de cada vez que escribe un texto para revisárselo. Lógicamente a veces no es tan recomendable hacerlo por una razón muy sencilla. No siempre estamos al 100% con posibilidades de poder dar ese reforzamiento cuando se presenta la conducta. En parte también porque finalmente tendremos que estar literalmente, no metafóricamente, atrás del niño para ver en qué momento hace la conducta adecuada. Sin embargo, este método de manejo de reforzamiento, pues tal vez es el más conocido, el más usual. Repito, pues ciertamente habría que considerar esta condición para su aplicación en el sentido de que, bueno, pues tenemos que ir siempre detrás del niño para ver en qué momento toma o hace la conducta apropiada. Otro programa se llama programa de reforzamiento intermitente. En este caso, se va a presentar un reforzador después de algunas respuestas, pero no todas. Tal vez sea el más práctico o el más sencillo de aplicar. Pero lógicamente aquí implicaría también crear, digamos, un ambiente, una explicación, darle al niño una explicación de que, ok, mira, si tú haces esto, va a ocurrir esto, va a pasar esto, ¿sí? Y sobre todo, pues también hacer el compromiso, al igual como el caso anterior del reforzamiento continuo, pues de repente estar detrás del niño para
darnos cuenta cuándo hace la conducta y a lo mejor en qué momento yo voy a dar el reforzador, ¿sí? Repito, para distinguir el uno del otro, en el caso del reforzamiento continuo, intermitente, tengo que saber en qué momento el niño hace la conducta que estamos deseando fortalecer para pues yo de alguna forma arbitrariamente, pues a lo mejor a veces sí le doy, a veces no le doy. ¿Cuál sería la intención de esto? Pues de alguna manera que el niño tienda a repetir la conducta tal vez originalmente motivado por la perspectiva o la expectativa de recibir la recompensa. Pero como se hace por definición, no siempre, el niño no sabe en qué momento va a ocurrir la presentación del reforzador. Por lo tanto, de acuerdo con esta lógica, el niño estaría más propenso, a estar mostrando la conducta adecuada siempre para ver si le toca recibir el castigo, en este caso el reforzador. Ese sería entonces el reforzamiento continuo y el reforzamiento intermitente. Tenemos a continuación otro programa de reforzamiento que se llama programa de intervalo, ¿sí? Donde básicamente se da el reforzador, igual como se ha dicho hasta ahorita, después de la conducta, pero tomando en consideración el tiempo que ocurre entre los reforzadores. ¿Qué significa? Que en este caso se va a dar el reforzador, pero se va a tomar tiempo, ¿sí? O sea, cada vez justamente que el niño tenga la conducta adecuada, se va a contar el tiempo que transcurre entre reforzadores, sobre todo para hacer que el niño tenga una aproximación mucho más numérica, más matemática, si se prefiere usar el término, donde presente la conducta y pues lógicamente se vaya a dar el reforzador. El otro se llamaría programa de razón, que tal vez es el más conocido, por ejemplo, el de economía de fichas, o incluso, pues en este caso, cuando íbamos al catecismo de niños, quienes tengan la religión católica, obviamente, cuando íbamos al catecismo de niños, de repente, pues cada ida al catecismo nos daba la catequista o el catequista un boletito con un sellito, para justamente en el día de la posada de fin de año en la parroquia, pues podías cambiar, entre más boletitos sellados tengas, los podías cambiar, no sé, por regalos, por comida, dulces, etcétera, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de programas de razón o de reforzamiento basado en el número de respuestas emitidas entre los reforzadores, ¿sí? Es decir, cada 5 veces va el reforzamiento. Cada 5, otra vez el reforzamiento. Cada 5 y así. Al igual como en el caso del reforzamiento de intervalo, el reforzamiento continuo, pues lógicamente tenemos que estar muy al pendiente de en qué momento el niño libera la conducta apropiada. Y sobre todo, pues también contabilizarla. En ese sentido, pues sería muy apropiado involucrar a los padres de familia en este tipo de procedimientos, pues para que sean específicamente ellos quienes lleven a cabo pues esta mecánica de reforzamiento, ¿sí? Bien, todavía tenemos entonces los dos programas que se usan para modificar conducta, hablando de reforzamiento, el reforzamiento continuo, el intermitente, intervalo fijo e intervalo programas de razón, ¿sí? Bien, ahora, se supone que lo que seguiría después de justamente el procedimiento de reforzamiento sería, en términos estrictos, la extinción. Y no nos referimos justamente a la extinción de los dinosaurios, sino al proceso que implica la desaparición gradual de una respuesta aprendida una vez que el reforzador habitual se retira durante tiempo suficiente. Esto lamentablemente a veces puede ser contraproducente, es decir, si de repente se intentó
hacer un programa de reforzamiento basado en lo que era el reforzamiento continuo, ok, el niño estaba acostumbrado que después de la conducta venía el reforzador. En el caso de la extinción, lamentablemente puede ser que sea un proceso contrario a justamente al reforzamiento, es decir, la respuesta va desapareciendo, pero siempre en función de que el reforzador de repente sea retirado por tiempo suficiente. Aquí tendríamos que hay una dimensión, digamos, positiva y una dimensión negativa. En el caso de la dimensión negativa, pues sería principalmente cuando a lo mejor el niño todavía no desarrollas, todavía no convierte la conducta en hábito y ya se le retiró el reforzador. Pues de repente a lo mejor aquí será también un error. En ese sentido entonces, justamente la parte positiva de esto sería que efectivamente cuando el niño ya no tiene tanto la expectativa de que se le va a dar la recompensa, va a seguir mostrando con el paso del tiempo, pues justamente la conducta que se intentó aprender, ¿sale? Bien, tenemos otro procedimiento que también puede servir para implementarlo pues en nuestros salones de clase, que sería el control de estímulos, que es la capacidad que tiene la presencia o la ausencia de antecedentes para generar conductas. Y aquí tendríamos que justamente hablar una vez más pues del célebre experimento de Pavlov con sus perros, donde justamente de ahí se empieza a hablar del proceso de condicionamiento clásico. En este caso, el control de estímulos justamente es, hizo la anticipación, bueno, más bien, lo hacía la anticipación que aprendió el animal a cada vez de que sonaba la campanita, pues iba a darse justamente la comida, y pues esto hizo que el perro aprendiera a salivar, ¿sí? Ahora, en el caso del control de estímulos, pues tenemos que justamente ver en qué punto a lo mejor el sujeto ya no necesita justamente de digamos, un estímulo exterior para seguir realizando la conducta. Perdón, tenemos también otra forma de manejar el condicionamiento operante, algo muy importante, como pues seguramente se tendrá experiencia en la elaboración de exámenes, es la presentación de instrucciones efectivas, donde, por ejemplo, a un niño que estamos intentando modificar una conducta, tenemos que decirle claramente qué es lo que esperamos, qué es lo que debe de hacer, ahora sí, como literalmente o como coloquialmente se dice, con puntos y comas. Es decir, explicarle muy detalladamente qué es lo que queremos que el niño aprenda a hacer. Y obviamente también manejarlo siempre como una cuestión en afirmación. De repente, ok, a ver, ¿qué vas a hacer si pasa esto? No, a ver, cuando, por ejemplo, pase una situación como esta, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Esto, ¿por qué no es tan recomendable usar las preguntas? Porque sí son útiles, sí se pueden implementar, pero serían más efectivas para niños ya mayores. En el caso de niños pequeños, pues también pueden beneficiarse de un programa de reforzamiento conductual, pero pues tendríamos que a lo mejor adecuar mucho nuestro lenguaje a su propio lenguaje y a su nivel de conocimiento. En este caso, justamente para no prescindir tanto de esa situación, pues tendríamos que manejar oraciones, instrucciones en afirmación para que no se confunda el niño. Bien, otro punto importante que también podemos tener, aparte del control de estímulos, aparte de, por ejemplo, las instrucciones efectivas, va a ser lo que es la señalización. Bueno, en este caso tal vez el referente que más conocemos todos, justamente son las señales tal vez de tráfico, de repente los letreros que se colocan en los edificios, donde pues de repente, por ejemplo, si encontramos uno en un salón, o encontramos en un lugar, encontramos
este que está en pantalla, pues sabemos automáticamente que ahí no puedes comer. Por más hambre que tengas, no puedes sacar tu alimento, no puedes meter alimentos o bebidas, ¿sí? Esa es justamente la señalización. De alguna manera, entonces, es una forma de anticiparle al niño qué es lo que no debe de hacer. Aquí, lógicamente, pues tiene que enseñarse al niño qué significa pues ese símbolo. Porque él lo va a ver, pues como, pues es una hamburguesa con un refresco, ¿no? Pero ¿y qué? Ahí sé que sí se puede hacer o no se puede hacer. Tenemos que explicarle justamente al niño pues el significado de los elementos de diseño que tiene pues en este caso la señal. Otra cuestión, otro asunto que también ya casi en la recta final, que se llama instigador, que va a ser un recordatorio que sigue una señal para asegurarse que el individuo reaccione ante tal señal. Algo muy sencillo, por ejemplo, si nos dirigimos a un grupo de alumnos, bueno, cuando estemos otra vez de nuevo en modalidad presencial, de repente el hecho de palmear, el grupo está haciendo su relajo, ¿sí? Su desorden, ¿sí? Están plática y plática. Llego yo, palmeo, levanto las manos y se supone que eso va a funcionar como un aviso, un recordatorio de que es hora de sentarse, ¿sí? Algo muy sencillo que ahorita se me acaba de ocurrir. Ok, estamos en la primaria, sobre todo en la primaria, donde todavía se manejan chicharras o timbres para anunciar la salida o el recreo. Pues lógicamente cuando suena es una señal de que pues tenemos que pasar justamente a otro tipo de conducta o que se debe reaccionar de tal manera. Algo así, por ejemplo, cuando nos capacitan en los trabajos, en esta dimensión de lo que es el protección civil, o lo que es la parte de simulacros en contra de incendios, terremotos, inundaciones, etcétera, pues justamente el instigador que tenemos, justamente es, oímos una chicharra de tal característica y sabemos que tenemos que salir en orden. Lógicamente antes se tuvo que poner de acuerdo, pues en este ejemplo que está en el instructor con todo el equipo, con todos los alumnos, al personal, para decir que bueno, cuando suene la chicharra, bueno, pues número uno, los maestros van a tener que hacer que la fila más pegada a la puerta empiece a salir uno por uno sin correr y así, ¿sí? Entonces, es decir, esto del instigador es muy importante porque finalmente es un recurso que podemos emplear todos para asegurarnos que haya una correcta reacción ante la señal que se vaya a presentar, ¿sale? Y bien, por último tenemos aquí, bueno, algunos ejemplos de los instigadores, de estos elementos que son instigadores. Por ejemplo, recuerden que la tarea, el ademán de justamente levantar la mano, o sea, alzar la mano cuando estamos diciendo, y obviamente recalcarlo por la vía vocal, pues sería justamente un instigador. Pues otro elemento sería, por ejemplo, una lista de lecciones, de repente algún gesto, como hablar con claridad. Todos estos símbolos, pues, de alguna forma, nos van a servir a los alumnos y a los maestros para justamente tratar de adecuar nuestra conducta a lo que se supone se debe de hacer. Pues espero que estas breves orientaciones, estos breves consejos o recomendaciones, pues sean en realidad útiles para modificar su práctica docente. Cualquier cosa, estoy completamente a sus órdenes, comentarios a través del video y o redes sociales o la página, en la hoja de Classroom donde estamos trabajando. Soy Francisco Manuel Barrios Jiménez y fue un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego y que pasen buen